Bienvenidos a la antesala número 14. Le damos gracias a Dios por este antesala al cafetín con el pastor Carlos Redimín. Y bueno, pastor, vamos a orar. Claro que sí, hermanito. Padre bendito eres en el nombre de Jesús. Señor. Te damos gracias, Señor, por realizar este programa. Gracias, Señor, por las puertas que se nos abrieron hoy, Señor, para transmitirlo, Señor. Padre, Señor, que todo lo que hagamos y todo lo que digamos sea conforme a tus riquezas y gloria. Padre, Señor, y danos ese discernimiento de tu Santo Espíritu para poder nosotros guiar a otros correctamente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios ha abierto las puertas para que podamos hacer este programa, no importando accidentes, no importando lluvia, truene, relampaguee, el Señor es fiel. Y esto lo hacemos no es para ego de nosotros, no. Esto lo hacemos porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, en todo momento, en tiempo y fuera de tiempo. ¿Correcto, pastor? Claro que sí, es nuestra prioridad número uno, predicar las buenas nuevas de salvación a otros. Pastor, nosotros vimos en esta semana que usted hizo un estudio acerca de lo que es el infierno. Sabemos que hay mucha gente que cuando les toca ese tema del infierno, huye y le tienen miedo a ese nombre. ¿Pero por qué, pastor? Es como le está tocando la llaga con su dedo a las personas, ¿verdad? Porque muchas veces saben que no están haciendo lo correcto o están mal ante Dios. De una u otra manera, como nos dice el apóstol Pablo en la epístola de los Romanos, que todos sabemos que tenemos alguna culpa. Perfecto, pastor. Pero hay algo ¿qué significa la palabra infierno, pastor? Bueno, infierno viene del Antiguo Testamento, donde se habla de que es el lugar donde están las almas abandonadas, donde donde quemaban la basura, donde despojaban los desperdicios, el lugar más inmundo que había. Se dice que ahí van a estar las almas rebeldes, las almas que no aceptaron a Dios, especialmente las que no creyeron. Para que nos están viendo por primera vez o todavía no se han suscrito en ningún grupo, tenemos dos páginas. La primera está en Facebook, en grupos, en Prédicas del Cafetín, y la segunda en YouTube por Carlos Redimín Sánchez Pastor. Si no le has dado la campanita, dale y suscríbete y recuerda, pasa la voz. Dios te bendiga. Decirles que con respecto a lo que es el infierno, pastor, nosotros no sabíamos que la gente que moría antes iba al seno de Abraham, que quedaba abajo en la tierra. No sabemos eso. Explíquenos eso un poco. Bueno, antes de la nueva creación, las personas que eran redimidas, las personas que eran salvas, las personas que iban a estar con Dios, los ángeles las transportaban al seno de Abraham. Al seno de Abraham se encontraba, abajo de la tierra. ¿Por qué digo se encontraba? Porque cuando bajó nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz y bajó hasta lo más profundo de la tierra, fue y trajo estas almas y se las llevó al cielo. Y dice el profeta Isaías más adelante, entonces el infierno se ensanchó porque iba a haber muchos condenados. O sea, que todos esos muertos son los que van al cielo, así como cuando murió Jesús, el ladrón que estaba al lado de él, que se arrepintió. Jesús le dijo, de cierto os digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Ese es el lugar donde Jesús hablaba? Claro, cuando se refiere al paraíso, al ladrón de la cruz, se refiere al seno de Abraham. Pero él iba a ser trasladado al cielo más adelante, cuando él resucitase en el tercer día. Eso es lo que hizo Jesús. Él bajó y se llevó a las personas que estaban en el seno de Abraham. No solo se llevó al ladrón, se llevó a Abraham, a Moisés, a David y a todos los que eran redimidos. Para los que nos están viendo, nuestros amigos, familiares y personas que están viendo este programa por primera vez, nosotros tenemos unas páginas que pueden chequear las prédicas. Tenemos prédicas, tenemos... ¿Qué más, pastor? Tenemos estudios bíblicos. ¿Qué más? También tenemos el cafetín, no se lo pierda, ¿verdad? Cada sábado lo podemos grabar para que ustedes lo puedan ver en sus hogares. Y tenemos la antesala, que es lo que estamos haciendo en este momento.
Pastor, ahora, usted hizo una prédica el domingo que usted puso como que ¿por qué yo creo en Jesús? A mí me gustaría saber por qué el pastor Carlos Redimín Sánchez creyó en Jesús. Bueno, como lo dije en la prédica, y es una prédica muy bonita, espero que ustedes la puedan ver y está también en nuestra enlistado en YouTube de por qué yo personal creo en Jesucristo, por una razón personal. Mucha gente cree por la historia, mucha gente cree por la Biblia, mucha gente cree por razones espirituales, pero realmente yo personalmente creo por la experiencia personal que yo tuve con Dios. Y nos puede decir, así sea un poquito acerca de cómo fue esa experiencia, pastor. Bueno, es muy difícil de describir porque esa experiencia usted la tiene que vivir en carne propia. Porque usted puede decir muchas palabras, pero realmente lo que le sucede a uno es personal. Por ejemplo, usted puede decir, bueno, pues a mí me duele la cabeza y la otra persona nunca le ha dolido la cabeza de nada, no sabe de qué está hablando. Es una cuestión que usted lo tiene que vivir en carne propia. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que es religiosidad, mucha gente piensa que todas las religiones te cuentan la verdad, pero cuando tú tienes esa experiencia con Dios personalmente, te transforma, y lo que ha hecho Jesucristo en mi vida es indescriptible. Jamás lo podré haber logrado ni siendo el más religioso en el mundo. Quiero que sepan que el pastor Carlos Redimín, nosotros lo conocimos, ¿verdad? No hace mucho tiempo, y mi familia y yo hemos tenido unas experiencias muy buenas, y le damos crédito a lo que él está diciendo, de que es un varón de Dios. Pastor, ahora que usted menciona esto de los testimonios y eso, ¿usted cree que hay siervos de Dios que han sido manipulados con estos testimonios para, en vez de hablar la palabra de Dios, usen solamente estos testimonios para agarrar divisas para sus bolsillos? Claro que sí, es una manera de traer gente a la iglesia, como los retiros o las prédicas, cuando las personas van de iglesia a iglesia contando su testimonio. Es una manera de reclutamiento, se le llama espiritual, pero eso no está permitido en la palabra de Dios. Cuando yo me convertí y tuve mi experiencia con Dios, a mí me ofrecieron que yo fuera a contar mi testimonio en las iglesias para que otros pudieran escuchar mi testimonio, pero Dios me abrió los ojos y me di cuenta que Dios no me llamó a contar mi testimonio, Dios me llamó a predicar el evangelio. Perfecto. Y me parece que es claro y es justo. Aunque a veces vemos nosotros que hay gente que sí le gusta manipular con esto del testimonio porque ha sacado provecho. Ha sacado provecho sobre su bolsillo por estos testimonios. Entonces, es importante que seamos, digamos, limpios a la hora de hablar la palabra de Dios, que el protagonista sea Jesús y no nosotros, ¿correcto, pastor? Exactamente, la iglesia tiene tres puntos muy importantes que debe de ejercer. El primero es predicar las buenas nuevas de salvación, ese es el punto principal. El segundo punto es las misiones, y el tercer punto es el discipulado. Es las únicas tres cosas más importantes que una iglesia sana debe hacer. Ok, pastor, entonces yo pienso que, bueno, es lo que usted dice en realidad, porque en verdad la intención es exaltar aquí es a Dios, no al hombre. Y cuando Dios me usa, digámoslo así, por medio de mi testimonio, ¿verdad? Yo sé que sí es para la honra de Él, pero si me estoy beneficiando yo, no estaría siendo justo. ¿Correcto, pastor? Claro que sí. Los testimonios son buenos, hermanos, pero no para que las personas se conviertan. Los testimonios también no añaden ninguna clase de fe. Vemos en Romanos 10:17 que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, únicamente. O sea, no viene por otra cosa. O sea, la palabra de Dios es lo que nos va a hacer creer, no el testimonio, es lo que me está diciendo. Y crecer en la fe. Y crecer en la fe.
Pastor, ahora una última pregunta ya para cerrar la antesala. Usted está hablando de que los judíos necesitan ver milagros para seguir digámoslo así, al Mesías o seguir digamos, al líder. En el caso de nosotros, la iglesia también ha agarrado esa actitud. Necesitan ver milagros, necesitan ver señales, ¿verdad? Entonces, ¿qué opina usted de eso de las señales? Para los que nos están viendo por primera vez o no pertenecen a ningún grupo, tenemos dos páginas. La primera es de Facebook, en grupos Prédicas del Cafetín, y la segunda en YouTube por el canal de Carlos Redimín Sánchez Pastor. Suscríbete, dale la campanita y eso sí, pasa la voz. Dios te bendiga. Es muy importante porque ¿por qué los judíos piden señales? Porque Dios se glorificó en ese pueblo peculiar y lo sacó de Abraham y después formó a Jacob, luego sus 12 tribus y creció ese pueblo porque escogió al pueblo más duro de corazón para que Él se glorificara, para que el Mesías saliera de ese pueblo, no para otra cosa. El ser judío no quiere decir que tú le perteneces a Dios. No, tú le perteneces a Dios solamente si tú crees. Y si crees en el Padre, así como crees en el Hijo. De otra manera, estás fuera del papel de Dios, fuera de la cobertura de Dios. Entonces, las personas hoy en día se confunden porque no hay pastores realmente llamados por Dios, porque el pastor llamado por Dios sabe que la iglesia camina por fe, no por vista, y todo lo que se haga tenemos que tener una convicción. La convicción, dice la palabra de Dios en Hebreos, ¿verdad? Nos dice en Hebreos, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Entonces, si ya lo vistes, ya no es fe. Si tú fuiste a una campaña de milagros donde viste que alguien se paró de la silla de ruedas, ya no es fe porque ya se paró. Bueno, pastor, entonces para terminar esta antesala, no nos podemos ir sin predicar el Evangelio. Claro que sí, para eso fuimos llamados, ¿verdad? Para predicar el Evangelio y les compartimos lo que Jesús le dejó encomendado al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, según Romanos 11:13, es el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Porque nosotros somos gentiles. ¿Qué quiere decir gentiles? Extranjeros, no somos judíos. Y el Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, y Pablo nos dice las siguientes palabras, que si tú crees en estas palabras serás salvo. Si no las crees, en vano has creído, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras dicen en Romanos 3:25 que tenemos que tener fe en esa sangre preciosa. Yo les aseguro, querido hermano, que si usted cree en esa sangre preciosa, lo que hizo Jesús en la cruz, que tomó su lugar, usted va a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Amén.